Bienvenidos, queridos menores y maestros, a esta nueva lección, la lección número 4, un padre desesperado. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la desesperación? La desesperación es cuando la persona está bajo una presión, bajo un problema y no encuentra una solución. La pregunta es, ¿cuándo un padre se desespera? Quizás un padre se desespera cuando ha ocurrido algo en su trabajo o a su familia o a sus hijos o a su esposa. Entonces son situaciones que la persona no encuentra una solución y lo motiva a buscar una ayuda, a explotar, a llorar. Y mientras vivamos en este mundo, el dolor, la enfermedad y la desesperación van a poder estar dentro de nuestra sociedad. ¿Verdad? Dentro de nuestra comunidad, por ejemplo, estamos viviendo en una pandemia de coronavirus y muchas personas están desesperadas, uno porque se han contagiado y otras porque no se han contagiado. O sea que la desesperación siempre va por los dos, por ambos lados. Estamos hablando acerca del eslabón del servicio. Al igual que Jesús, podemos amar y servir incondicionalmente a los demás. Somos llamados a ser serviciales en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en cualquier tiempo y en cualquier época. O sea que no es solamente en el mes de diciembre cuando la gente se pone amable, serviciales, regala juguetes. No, el servicio es durante todo el año. El versículo se encuentra en Mateo 9, 36 al 37, y al ver las multitudes dice que Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, Jesús miraba a las personas que estaban desesperadas por la forma, en los problemas que vivían ellos diariamente, desesperados porque la situación económica, desesperados algunos por enfermedades, desesperados porque vivían bajo el gobierno de un emperador tirano de los romanos. Pero Jesús los miraba y tuvo compasión de ellos. Jesús usa nuestro servicio para ayudar a otros a confiar en Él. Pero veamos cuál es la historia de esta semana. En esta semana vamos a estudiar la historia de la sanidad del hijo del noble. Es una de las señales que podemos resaltar en la historia que nos cuenta Juan y promueve cómo era Jesús y cómo se promueve la fe en Él. Juan menciona de que Jesús estuvo en Samaria y que 2 días después de allí se fue a Galilea. Galilea era una zona estratégica preparada por Dios para el ministerio de Jesús. Luego, el lugar donde Jesús llevó mayor parte de todo su ministerio cuando estuvo en esta tierra. Si tú ves el mapa, la región de Galilea era la región más al norte de Palestina. En esa época, Palestina estaba dividida en 3 distritos, que era Judea, Samaria, eh, eh, en el sur y Galilea en el lado del norte. O sea que cualquiera que quería ir a Jerusalén tenía que pasar por Galilea y por Samaria para llegar a ese lugar. Galilea era una zona muy importante porque había sido invadida y vuelta a poblar una y otra vez con pueblos diferentes y las culturas de todo el mundo. Había pasado romanos, cananeos, fenicios, los moabitas, los mormonitas. Aparte de eso, era importante porque por allí se tenía que llegar a la ciudad de Jerusalén y sus caminos eran muy importantes. Galilea estaba poblada por samaritanos, fenicios, los sirios, así que era un lugar estratégico para la predicación del evangelio, o sea que se podía llegar a muchas personas de diferentes países. Aparte de eso, Galilea era abierta a las puertas a ideas nuevas, innovadoras, porque la gente llegaba, traía sus estudios, su ciencia y también el aspecto religioso. Así que su población poseía de muchas partes del mundo, fenicios, fenicios, sirios, egipcios, venían porque era una zona muy comercial y muy poblada. Esto nos enseña que en cualquier lugar hoy día tú puedes predicar acerca de Jesús porque la gente estamos rodeados de muchas personas que tienen diferentes tipos de negocios y entonces Galilea era un lugar propicio para la evangelización. Así que si tú te paras fuera de tu casa, tú vas a encontrar muchas personas de diferentes nacionalidades que buscan un interés económico,
pero tú le puedes enseñar también acerca de Jesús. Así que Galilea era una puerta abierta para que la gente difundiera la novedad de que el Mesías había venido y que el reino de los cielos llegaba. Tristemente a Jesús no lo aceptaron y eso no nos llama la atención porque José no fue honrado por sus hermanos, David no fue honrado por su hermano, Jeremías no fue honrado por su pueblo, Pablo no fue honrado por sus conciudadanos y Jesús tampoco fue honrado en su ciudad natal. O sea que el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que se negaba acerca de Jesús. Pero nos dice la historia que Jesús salió y Jesús mismo le dio el testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta de Jerusalén. Antes del suceso de la sanidad del hijo del noble, Jesús hizo declaraciones de deshonra y lo hizo por dos motivos. El corazón de Jesús estaba destrozado porque la ciudad no lo recibía como el Mesías. Y segundo, Jesús tenía que preparar a sus discípulos para la persecución que vendría después de su muerte. Algunas características que tenemos que tener en cuenta es en cuanto a la fe siempre tiene un comienzo. La gente empieza a tener fe cuando hay una experiencia, cuando hay un suceso. La fe es perseverancia, hay que ser perseverantes. Dios no va, si tú pides lluvia, Dios te puede mandar la lluvia ese día o te puede mandar la lluvia al otro día, pero tú tienes que orar por la lluvia. La fe es confianza y obediencia y obra. O sea que uno tiene que confiar en Dios, obedecer lo que Dios dice y actuar con los demás, hacer obras de fe con otras personas. Tú tienes que tener confianza en Dios, obedecer, porque si tú pides alimentos y tú tienes que obedecer lo que Dios dice, qué alimentos tú puedes comer. No es como una historia que leí hace muchos años de un hombre que pedía comida a Dios y encontró un puerco en su camino y lo mató al puerco para comer y dijo que era la respuesta a sus oraciones. La fe tiene respuestas. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice espera un poco, o a veces Dios dice no, pero pero Dios contesta siempre las oraciones y la fe se realiza a través de la confianza que nosotros tenemos. Y por supuesto, la fe implica testimonio. La fe implica testimonio. Significa que tú tienes que contar a otros lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es bien importante que hay que considerar nosotros, que la fe implica testimonio. Tú tienes que contar a otros lo que Dios ha hecho por ti. Así que vamos a ver, la fe tiene un inicio, hay que ser perseverantes en la oración, tener confianza en Dios, ser una persona muy obediente, hacer obras de fe, ¿no es cierto? La fe vas a obtener respuestas a las oraciones que Dios te da y tú tienes que dar un testimonio. Bueno, la fe tiene un comienzo porque en primer lugar viene un hombre, oficial del rey. Él tenía prestigio y tenía poder. O sea, era una persona preparada, era una persona que tenía muy poderosa, era rico y tenía todas las ventajas que acompañan a esa situación. O sea, que él podía pagar a cualquier médico, podía darse cualquier lujo, podía hacer cualquier viaje, podía comprar lo que él quisiera, pero tenía un problema que ni su poder ni el dinero lo podía solucionar. Y en el transcurso de la vida tú te vas a encontrar con personas que tienen una buena situación económica. Tu familia puede tener dinero, pero cuando se presenta un problema, el dinero que tienen no les ayuda. Tú puedes tener una habilidad, un talento, pero tristemente lo que tú tengas no te va a poder ayudar a solucionar los problemas, ¿cierto? Y ese es el asunto porque nosotros sabemos que toda solución viene de Dios. Aparte de eso, su hijo se estaba muriendo. Por muy buen apellido que tuviera, por mucho dinero, por mucha posición económica que él tuviera, su hijo se estaba muriendo y no podía solucionar ese problema. Y como te digo, en la vida tú vas a encontrar personas
que pueden tener un buen apellido, pueden tener un buen prestigio, pueden tener millones de dólares, pero cuando tienen un problema no pueden solucionar sus problemas. Entonces el hombre tenía una necesidad, estaba desesperado, ¿no? A veces, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener problemas, dificultades, dolor, tragedias, enfermedades, vamos a tener epidemias, etcétera. Pero llega el día en que todo hombre necesita ayuda y muchos de los problemas de la vida están más allá de lo que él podía controlar. Este hombre estaba desesperado. Su hijo se estaba muriendo. ¿De qué le servía ser rico? ¿De qué le servía ser una persona importante y poderosa? ¿De qué le valía estar rodeado de soldados si el problema que él tenía no lo podía solucionar? Entonces el hombre oyó hablar de Jesús, que Jesús había hecho milagros, y prestó aparte atención a lo que había escuchado. Entonces, si Jesús podía transformar el agua en vino, él estaba seguro de que él podía también sanar a su hijo. O sea, empezó ahí su fe, ¿no? Jesús era la única persona sobre la que él había oído hablar que podía ayudarlo. Las oraciones que se había hecho quizás no habían logrado, pero él pensó que Jesús podía solucionarle ese problema. Así que él tuvo que tomar una decisión. Él dejó a su hijo enfermo que estaba allí agonizando y viajó un día entero para encontrarse con Jesús. No dejó que su alta posición lo alejara de Jesús. En el trayecto de tu vida vas a encontrar muchas personas que tienen problemas y que necesitan de Jesús, tienen millones de dólares o pueden tener una buena posición, pero no se acercan a Jesús. Pero necesitan de Jesús, pero no se acercan de Jesús. Pero, y inclusive tú vas a llegar a una edad cuando estés más joven y digas, a esta edad yo no necesito de Jesús. Aunque tengas un problema, no quieres acercarte a Jesús. Pero este hombre dejó a su hijo, ¿no? En una época donde no había taxis ni carro propio, dejó para ir a buscar a Jesús porque lo necesitaba. Jesús había regresado a Cana de Galilea, un pueblo que le resultaba muy familiar, puesto que ahí realizó el primer milagro. Y un hombre, el oficial del rey, vino a Jesús a pedirle que sanara a su hijo. Y eso nos muestra las características que tiene la fe. Muchos piensan que ver es creer. Uno dice, yo tengo que mirar para creer en Dios. Pero no es así. A veces creer es ver. Y este hombre no había visto a Jesús, no había noticiero, no había televisión, no había internet que había grabado los milagros de Jesús, pero lo que él había escuchado le había ayudado a creer y a ver en Jesús realmente que podía solucionar su problema y a ver en Jesús el poder de Dios. Así que mucha gente lo seguía a Jesús, lo habían visto sus milagros, habían creído, pero Jesús no creía en ellos, pero ellos creían en Jesús. Bueno, la fe del oficial del rey era una fe inicial que demandaba señales, ¿no? Cuando demandamos señales para creer, estamos deshonrando a Dios. O sea, él pensaba, porque aunque era el oficial del rey, él no era un cristiano completamente, pero él quería quizás ver una señal. Si Jesús sanaba en ese momento un ciego, él decía, entonces él decía, ok, si sanó al ciego, puede sanar a mi hijo, ¿no? Entonces, eso a veces como que tú para confiar en Dios, primero quieres que Dios te dé respuesta a tus oraciones, ¿no? Las cosas no pueden ser así. No necesitas una señal de Dios si tú sabes que Dios existe y cada día Dios hace un milagro en tu vida. Dios te da alimentos, te da la vida, protege a tu familia, tienes trabajo. Son bendiciones de que Dios te está dando todo lo que tú necesitas. Entonces, se le aparece Jesús y le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me ven y creen, ¿no? Y ese hombre estaba ahí. La fe firme espera en Dios y escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Jesús enseñaría a este hombre que solamente bastaba su palabra. La creencia a su palabra era la que garantizaba su solicitud.
Así que Jesús quería que él aprendiera que él no necesitaba ir y tocar a su hijo para ser sano. Jesús quería que él entendiera que bastaba su palabra. Jesús dijera, sano estás y sano iba a estar. ¿No? Algunas personas creen que para ser sanado tiene que ir el pastor y tocarles la mano y darles el ungimiento. Pero no, basta que tú ores y entonces la oración que tú haces a Dios, Dios puede mandarte la sanación del alma y la sanación de tu cuerpo. El poder de Jesús estaba a su disposición si él creía. Si el poder de Jesús, el poder sanador de Jesús estaba, pero él tenía que creer. La creencia debe proceder a las señales y a los prodigios. Jesús dijo en plural, si no vieres, Jesús estaba dirigiéndose tanto al hombre como a la multitud. Cuando Jesús estaba dando el mensaje de ese hombre, él estaba también dando al pueblo que estaba acompañando, para que comprendieran que no, Jesús no solo necesitaba tocar a una persona para ser sana, sino que su palabra podía lograr que él que se pudiera sanar también. O sea que Dios obra de una manera diferente. Necesitas el toque de Jesús, puede ser sano. Necesitas la palabra de Jesús, puede ser sano. Pero tienes que creer, tienes que estar seguro de que Dios va a hacer ese milagro y que tiene tres respuestas a tus oraciones. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. El hombre tuvo que insistir desesperadamente porque era un problema grave, pero el hombre no permitió que la respuesta de Jesús lo detuviera y se mantuvo firme junto a él. Ahora, la actitud del oficial nos muestra cuatro maneras de ejercitar su fe. El hombre le dijo, ¿puedes sanar a mi hijo? Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces el hombre pensó que Jesús iba a iba a ir en caballo hasta su casa. No, la palabra de Jesús también tiene poder. No es suficiente escuchar, hay que creer. No se trata de que las personas no puedan creer, deciden no creer. La incredulidad no es cuestión de debilidad, sino de perversidad. Es una cuestión de rebeldía contra Dios. Cuando tú no quieres creer en Dios y dices, no, este es un problema mucho más grande que Dios, pero es parte de una perversidad, es una cuestión que te está rebelando contra Dios. Dios tiene poder sobre todo. Dios puede criar en un microsegundo, puede sanar a toda la tierra del coronavirus, pero hay que creer, ¿cierto? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. La verdadera fe cree en la palabra y sus promesas, no demanda señales. O sea, nunca le pidas a Dios una señal. Ok, Dios, quiero ver si tú puedes sanar a mi mamá que tiene un cáncer. Que esta noche caiga lluvia. O sea, a Dios tú no le pidas una señal. Simplemente tienes que creer. Si tú pides una señal, es porque no estás creyendo. No estás creyendo. Como el caso de una señorita que ella le dijo, Dios, ¿me debo casar con este muchacho? Ella sabía que el muchacho andaba en malos pasos. Y dijo, si esta noche llueve, yo me caso con él. Y esa noche llovió. Y ella se casó con él y tuvo una vida malísima. Y ella reclamó, le dijo al pastor, lloré y mira la vida que tengo. Pero le digo, ¿tú cómo le vas a pedir a Dios una señal natural? Porque llueve todo el tiempo. Y tú cometiste el error de pedir una señal que sucede normalmente, ¿no? La fe es una reacción del corazón y del alma ante el carácter y la naturaleza de Cristo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Cuando tú vas a orar a Dios, tú tienes que tener confianza en su palabra, confianza en que Él puede sanar, confianza en que Dios va a responder tus oraciones. No pidas una señal, ¿no es cierto? Las señales que Dios siempre ha dado siempre han sido cosas que no son normales, como por ejemplo Ezequías, el sol retrocedió 10 grados, o el caso de Gedeón que llovía y la tela estaba mojada, porque eran señales diferentes.
Ahora, el oficial creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue a su casa. Su fe demostraba por su firme obediencia. La fe verdadera se relaciona con la obediencia. Sentarse y tomar notas no es fe, se debe obedecer. Jesús le dijo, anda, ve a tu casa porque tu hijo ha sido sanado. Entonces este hombre creyó y obedeció. Él se pudo haber quedado y rogarle a Jesús, por favor, ora una vez más, o por favor, vuélveme a repetir, pero él simplemente escuchó y obedeció y se fue para su casa. El amor, la compasión y la preocupación de Jesús siempre está dirigida a los que están en necesidad. Dios escucha las oraciones de aquellos que le piden alimento, le piden ropa, le piden sanidad. La omnisciencia y el poder de Jesús declaró la sanidad del Hijo estando a 35 kilómetros de distancia. O sea que el poder de Jesús llegaba más allá de pocos metros. Ahora, tanto la fe como la obediencia fueron necesarias para recibir la promesa y la ayuda de Jesús. El hombre no hubiera recibido la ayuda de Jesús si hubiera sido aceptado y creído en su palabra o si hubiera revelado o actuado de manera diferente. Él buscó a Jesús, creyó lo que Jesús le dijo. Él eh, venía con una intención. Jesús le dijo, no hay que pedir señales. Eh, le dijo, quiero que mi hijo sane. Y entonces Jesús le dijo, anda, vete a tu casa porque tu hijo ha sido sanado. Ahora, eso le trajo una bendición. Fue creer en la promesa de Jesús y obedecer. La creencia como la obediencia son esenciales. Tú tienes que obedecer. El hombre confirmó lo sobrenatural en contraposición con lo natural. Preguntó a las personas a qué hora mi hijo se sanó. Él llegó a su casa y los siervos le dijeron, tu hijo está sano, ya no vayas a buscar a Jesús. Y él preguntó a qué hora y fue a la misma hora que Jesús le había dicho, anda, porque tu hijo ha sido sanado. O sea que había una cosa allí interesante. La misma hora que se dice es la misma hora en que el hijo sana. Porque así son los milagros, así son las señales de Dios. Esto nos demuestra que estaba tan lleno de gozo y gratitud que creía crecer más en él. El hombre contó lo que había pasado a toda su casa, le contó sobre la experiencia que había tenido, le contó la palabra de Jesús, así como todas sus instrucciones, y todos creyeron. Impactante, todos creyeron en Jesús. Este hombre era rico, este hombre era importante, tenía dinero, tenía un problema. El dinero, el poder, el apellido no lo podía ayudar. Él escucha de Jesús, cree que Jesús puede lograrlo. Cuando se acerca a Jesús, Jesús le dijo, no me pidas señal. Tienes que creer. Y Jesús él le dijo, tengo mi hijo enfermo, por favor ayuda. Y Jesús le dijo, anda, ve a tu casa y tu hijo ha sido sanado. Él llega, él investiga a qué hora se sanó y se da cuenta que es la misma hora que Jesús había dicho. Y le cuenta a sus amigos y sus amigos le creen la historia de fe que él había expresado. Mira qué maravilloso es. A veces uno tiene que contar a la gente, no tanto memorizándose grandes porciones de la Biblia. Tú cuenta cómo Dios te ha ayudado a ti, cómo Dios te ha cuidado en esta pandemia, cómo Dios realmente ha protegido a tu familia, cómo no te ha faltado la comida, cómo no has sido tocado, cómo si te dio el COVID, tú has sido sanado por el poder de Dios. O sea, tú puedes contarle a otras personas las experiencias que tú has tenido y este hombre contó a su familia y amigos la experiencia que habían tenido con Jesús, la experiencia que había pasado, la respuesta a sus oraciones y esto ayudó a su familia a acercarse a Dios. Y tú también puedes hacer lo mismo. Tú no necesitas ir a la universidad para contar a otras personas acerca de lo que Dios ha hecho por ti y cuánta fe tú tienes. Tú puedes contar ya desde ahora las experiencias que tú tienes. Creer en Dios, creer en sus promesas, obedecerles, son cosas que tú tienes que lograr. Tú tienes 12, 13, 14, 15 años. Tú ves cómo Dios le da vida a tus padres, cómo te ha cuidado en esta epidemia, cómo escucha tus oraciones, cómo tú oras por tus amigos. Entonces tú puedes contar esa experiencia teniendo la fe. Este padre estaba desesperado. Tenía una buena posición económica, tenía dinero, tenía buenos médicos.
podía darse cualquier lujo que él quisiera, pero tenía un problema que no podía ayudarle ni el dinero, ni el prestigio, ni la fama. Su hijo se estaba muriendo. Él escucha de Jesús, cree que Jesús puede solucionar su problema, había escuchado los milagros, se acerca a Jesús, deja el problema allí y se acerca a Dios y le cuenta a Jesús su problema. Jesús le dice, no pidas pruebas, simplemente cree, que le dice, vete a tu casa y tu hijo está sano. Él llega a su casa, investiga a qué hora sana y eso le produjo a él contarle lo que Jesús había hecho. En el cielo conoceremos a este hombre y a su familia. Gracias a que alguien tuvo fe, porque mientras vivamos en este mundo vamos a tener dificultades, pero nosotros realmente tenemos que ser personas de fe. Que Dios nos ayude en esta mañana a practicar la fe, a creer en Dios, a creer en sus palabras y a contarle a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Dios es amor.